todos los hermanos y hermanas que esta mañana, Señor, se levantaron y decidieron venir a tu casa de oración. And I know they want to hear something from you, Lord, that when they leave this place, they will know you a little bit better than they know you now. Yo sé que ellos quieren escuchar de ti, Padre Celestial, y yo te ruego, Padre Santo, que cuando salgan de este lugar, que ellos sepan algo nuevo o algo más de ti, Señor. So we pray, Father, you speak to our hearts. Así es que te pido, Padre, que tú nos hables a nuestros corazones. And we thank you for this day. Y te damos las gracias por este día. We give you all the praise. Te damos toda la honra y la gloria In Jesus' name. en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Praise the Lord. Thank you guys for coming this morning. Les doy las gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por estar aquí esta mañana. And I pray that God will bless you this morning with His Word. Y yo le pido al Señor que esta mañana Él los bendiga a cada uno de ustedes con su bendita palabra. And so we're still in 1 Corinthians chapter 3. Y continuamos estudiando el primer libro de los Corintios, capítulo 3. And we covered verses 1 through 15 last week. Y la semana pasada cubrimos los versos del capítulo 3 del 1 al 15. And we talked about us being mature in our lives as Christians. Y en donde hablamos, ¿qué quiere decir el ser maduro como cristianos que somos? ¿Qué quiere decir eso? De eso hablamos la semana pasada. So this is part 2 of let us be mature believers. Y esta es la parte número 2, la segunda parte de lo que estudiamos la semana pasada. Seamos creyentes maduros. And a true and mature believer doesn't just know about God, Porque un creyente que es verdadero y que es maduro no nada más conoce de Dios, but they increasingly pero va aumentando, incrementando desire to live like el Christ. deseo de vivir como Cristo. Eso es un cristiano maduro. As a follower Incrementa of sus Christ. ideas, se incrementa el actuar como Cristo y el ser su seguidor fiel. And a mature believer Y un creyente que es maduro is someone whose life is increasingly shaped by Jesus Himself. Un creyente maduro es aquel que la vida de él se está moldeando cada vez más a tomar la figura que Dios quiere para él. And you know, I've tried to be always preoccupied with God, with our Lord, with my Lord in my heart. ¿Sabes una cosa? Dice el pastor, yo trato de estar siempre preocupado, ¿verdad? Con mi Señor y Salvador, preocupado en cómo es que le puedo honrar y servir. Eso es esa preocupación. Because I want Him to always be with me, always knowing what I'm doing. Porque yo quiero siempre que Él siempre esté en mí y que Él sepa lo que yo estoy haciendo. And I want you to understand that as well, that not just on Sunday do we come to church and get close to God, but that we're close to God always in our lives. Y yo quiero que ustedes también entiendan eso, hermanitos, hermanos. Dice el pastor, que siempre lo quieran tener en su vida, no nada más cuando usted venga aquí los domingos, pero cuando usted esté en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted, que quiere el pastor, que esté preocupado. Bueno, tal vez en español la palabra sería que estés consciente, ¿verdad?, de estarle honrando a Dios. And that we're, you know, always being molded and shaped by our Lord and Savior and His character. Y que permita a usted ser moldeado, ser que cada día esté más de acuerdo con las cosas del Señor y las haga. Being like Jesus in humility, Porque el ser como Jesús en humildad, in obedience, en obediencia, in love, en amor, and all the character that Jesus showed when He walked on earth. y toda la forma en que Jesús nos presentó quién era Él cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando caminó aquí en la tierra. We should reflect His character.
Debemos entonces respetar y proyectar, diríamos, ese carácter que Jesús tuvo aquí en la tierra, verlo y proyectarlo también nosotros. So as people of God, Así es que como gente de Dios que somos, one day we accepted Jesus, those of us who are Christians. un día, ¿verdad? Que todos nosotros que nos consideramos cristianos y un día tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, And in reality, en realidad, we didn't really accept Jesus until Jesus accepted us first. en realidad yo le digo a usted que no es que nosotros aceptamos a Jesús, más bien Él vino a nosotros, Él nos llamó a nosotros, God chose you. porque Dios nos ha mostrado. God gave you that idea, the thoughts of being in a relationship with God. Dios nos ha dado la idea, Él es el que nos ha puesto en nuestras cabecitas, en nuestro corazón, la idea, ¿verdad?, de que Él viene a nosotros, de que Él nos invita a nosotros a que le amemos, a que le aceptemos. And I want you to know, do you know that God accepted you? Y quiero yo que usted entienda que Dios lo ha aceptado a usted. And when He accepted you, that's when you decided you wanted Him. Y cuando Él lo ha aceptado a usted es cuando usted ha decidido, sí, yo quiero a Jesús. And sometimes people that God has accepted or God has chosen, they decide they don't want it. Pero algunas veces, desafortunadamente, ¿verdad?, que Dios nos llama y nos llama, pero desafortunadamente no quieren nada que ver con Dios, aunque Dios nos esté llamando. But God is always there. Pero Dios siempre está ahí presente para amarnos, para ayudarnos. If you're anything like me, I rejected God all my life as a child and as a teenager, and it wasn't until I ended up in a place I didn't want to be where God decided, I want you, I chose you, and you are going to choose me as your Lord and Savior. Si usted es como yo, ¿verdad?, dice el pastor que él, mientras Dios le hablaba a través de los años de su juventud, de su niñez, y él no lo quería aceptar hasta que llegó un momento en su vida en el que ahí él buscó de Dios y Dios lo buscó a él, y ahí es donde él encontró a Dios, y ahí es donde Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te he andado buscando, yo quiero que vengas a mí, pero ojalá que no sea usted así. And I just know some of you have been in that same position. Pero yo sé que algunos de ustedes han estado en esta misma situación que yo, dice el pastor. Jesus' requirements for us is not perfection. Porque los requisitos de Jesús para nosotros, hermanos, no es que usted sea perfecto. But what He wants from us is to have trust in Him. Pero lo que Él quiere de nosotros es que nosotros tengamos confianza, que creamos en Jesucristo. To have a true and sincere desire to follow Him. Lo que Jesús quiere de nosotros es que tengamos un deseo sincero y genuino de seguirle a Él. He wants a repentant heart. Y también, por supuesto, quiere un corazón que estemos de verdad arrepentidos. That when you feel God touching you or talking to you, and He wants you to change in a certain way, that you will be willing to make that change. Y el requisito de Jesús, ¿verdad?, no es la perfección, y dice el pastor, y cuando lo que Él quiere, vamos, es arrepentimiento, que uno se arrepienta de verdad, de todo corazón, y que esté dispuesto, no nada más a arrepentirse, pero dispuesto a cambiar su forma de vivir, su forma de proceder. He doesn't necessarily make you change, but He gives you a desire to change, and if you don't change, it's because you have truly rejected God from changing. El deseo que Dios tiene es de que usted en su corazón, en su mente, ¿verdad?, tenga ese deseo de cambiar. Ya se arrepintió, está dispuesto a cambiar, y que de verdad tenga la disposición, ¿verdad?, a decir, voy a cambiar porque ahora yo conozco de Dios. Because acceptance is not earned by doing enough good things, but receiving by faith
His grace upon you. Porque la aceptación, cuando uno piensa, ¿verdad? Ya acepté a Jesucristo, eso no se gana haciendo suficientes cosas buenas, haciendo obras buenas. Yo me voy a ganar la aceptación de Jesús, la salvación, sino que todo se gana, hermanos. Fíjense qué hermoso, todo se gana. La salvación con fe y con gracia. Por la gracia de Dios hemos sido salvos. You got to know that God is always wanting you to be close to Him. Yo quiero que ustedes sepan que Dios siempre quiere que usted esté cerca de Él. Dios quiere que siempre usted esté pensando en Él. Because if you became a Christian, Porque si usted es un cristiano, you became part of God's temple. usted es parte del templo de Dios. Si usted es cristiano, You represent God, you represent the Lord in all of your life. usted representa su cuerpo, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Usted representa a Dios en todas las cosas que usted hace. And the things you do at work, Las cosas que usted hace, cómo se comporta, cómo es usted en el trabajo, at home, cómo es que usted se comporta, cómo es en su casa you share your family. y con la familia, ¿verdad? Cómo es que usted se comporta, cómo es con los familiares. God desires you to be a good servant in His temple. Porque Dios, a su decisión y lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que su templo, ¿verdad? Que es el templo del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros hagamos cosas buenas, que seamos personas que le agradan a Dios, y así agradaremos también a los demás. So let's read in the scriptures, see what God has for us this Vamos a morning. leer entonces aquí en las Escrituras. Vamos a ir ya a Primera de Corintios 3:16. Let's look at what He says. Vamos a ver lo que dice aquí, hermanos. Si pueden ir en su Biblia o si no, está en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. He says this, Dice así: do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? ¿Acaso está haciendo aquí una pregunta de interrogación? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? If you're in God's temple Si usted entonces está en el templo de Dios, and you are that temple, usted es el templo, su cuerpo es el templo de Dios. His Spirit dwells in you, Y el Espíritu Santo de Dios está en usted. and if you listen to Him, He will guide you in all good things in life. Y si usted le pone atención, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios que mora en usted, dice el pastor, ese Espíritu, el Espíritu Santo lo va a guiar a usted a todas las cosas, a todas las decisiones que usted necesite tomar. He will never take you in the wrong direction. Nunca el Espíritu Santo de Dios lo va a guiar a usted en una dirección incorrecta. Stay close to Him. Así es de que manténgase cerca de Él, escucha al Espíritu. Now, how do you have evidence that you truly are knowing God and following God? ¿Cómo entonces usted puede decir, hay evidencia de que yo estoy siguiendo a Dios, que yo estoy honrando a Dios? One is, do you have a growing desire for His Word? Una de las cosas es que usted, ¿cómo va a saber? Fíjese qué buena pregunta. ¿Cómo va a saber usted esto si quiere de verdad agradar a Dios, si está escuchando al Espíritu Santo? Dice el pastor, una de las cosas es que si usted genuinamente tiene el deseo de aprender de Dios, de conocer de Dios. Since you became a Christian, some of you have been Christians for many, many years, some of you not so many. Algunos de ustedes tienen ya de ser cristianos muchísimos años, pero otros no tanto tiempo. But if you look at and think about your life as Christian, Pero si usted se pone a pensar en la vida de usted como cristiano, has there been a change of character towards life in God? si ha tenido entonces un cambio en su vida, ¿verdad? Que ahora siente un deseo de saber más de Dios. You have a love, not just for family and friends, but you have a love for people that don't know God, and you want them to
to have that same O si usted relationship. tiene el amor por las personas que no conocen de Dios y dice usted, yo esas personas, ¿verdad? Quiero hablarles del Señor. Que esas personas que tiene usted, hermanos, dice el pastor, compasión en su corazón por los que no conocen de Dios. The Bible tells us to examine yourselves. Porque la Biblia nos dice la Biblia claramente, miren hermanos con gran atención, porque esto es muy bueno. La Biblia nos dice, examínate a ti mismo, que nos debemos examinar. And notice what he says. He says, examine yourself to see whether you are in the faith. Examínate a ti mismo para ver si verdaderamente tú estás en la fe. That's pretty heavy. Esto es algo, ¿verdad?, muy serio que nos está diciendo la palabra de Dios, que nos hace a todos reflexionar, pensar. For God to want to know that answer, Para que Dios quiera, ¿verdad?, saber esa respuesta, saber si en realidad eso está en tu corazón. not only to examine yourself whether you're a good Christian, but to examine yourself whether you're in the faith or not. No nada más que te examines a ti misma a ver si eres una buena o un buen cristiano, sino que te examines y que digas, estoy verdaderamente en la fe lo que Dios te está enseñando, Because the Lord will always porque nuestro Señor siempre, give you change and direction in your life for the good. porque nuestro Señor siempre a usted le va a guiar, le va a enseñar y siempre va a ser para el bien de usted. Wow. Notice here in 1 Corinthians 19 and 20 of chapter 6. En el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así. He says, which says your body is a temple of the Holy Spirit. ¿Qué dices que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo? And in Romans 8:16 says, the Spirit himself bears witness with your spirit that we are children of God. Fíjense la correlación aquí, Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿qué dices que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo? Y luego la correlación con Romanos 8, 16, que dice, el propio Espíritu da testimonio por nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. So it's God's Spirit revealing to you Así es que es el Espíritu de Dios que le está revelando a usted that you're a child of God. que usted es una hija o un hijo de Dios. Or are you just hoping you is? O nada más en realidad usted es, o en realidad usted dice yo espero que sí sea. But you need to be sure Necesita usted entonces estar seguro that you are a child of o God. segura de que usted es un hijo de Dios. And you do that Y cuando usted hace eso, by examining yourself. y la forma en que usted hace eso, examinándose usted mismo, viéndose por dentro, hermanos. y And hermanas. I've said this many times about when you go and you put your head on your pillow at night. Y yo les digo esto muchísimas veces, se lo he dicho, que cuando usted ya viene la noche y recueste su cabecita en la almohada, That's the time to think about God. ese es el tiempo en que usted empiece a meditar, ¿verdad?, en su día acerca de Dios. How your day went with God. ¿Cómo es que el día fue? ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo yo estuve en mi caminar con Dios este día? Because one of the best parts of your day with God would be when you go to bed at night and when you wake up in the morning. Porque una de las mejores formas para reflexionar y examinar, dice el pastor, es en la mañana cuando despertamos, ¿verdad? Para dar gracias, reflexionar, pedir bendición y también en la noche antes de irnos a dormir. That's a good time Ese es un buen tiempo to talk to the Lord. para hablarle al Señor, para hablar con Dios. Just you and Him by yourself. Solamente usted y Él, solitos ustedes dos, Because you are God's temple. porque usted es el templo de Dios. And God's temple is holy. Y el templo de Dios es santo. Notice what he says in verse 17 of 1 Vayamos a Corinthians. Primera de Corintios 3:17. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. Wow.
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. I don't know how deep that goes. Yo no sé qué tan profundo esto es, But could it mean also pero puede ser también that if you destroy your life with doing things of the world and not paying attention to the Lord, you're destroying God's temple? dice el pastor, no sé qué tan profundo sea esto que nos está diciendo este versículo, pero tiene mucha ciencia que si usted destruye su cuerpo, ¿verdad? No cuidando su cuerpo, si usted lo destruye, pues entonces Dios lo destruirá a ese cuerpo si no lo cuida, si lo abusa. That sentence right there of the first half of verse 17, if anyone destroys God's temple, God will destroy him. That's a heavy thing to think about. What does that really mean? Aquí en esta parte, la primera sección de este versículo, hermanos, ahí está en la pantalla. Dice el pastor que es un versículo que se debe de pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando ahí? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿y quién es el templo de Dios? Nosotros, los cristianos, somos su templo de Dios. Dice, Dios lo destruirá a él. Imagínense qué versículo tan más poderoso, tan más serio. I want to make that not so strong that he will really destroy. Right? Y no quiero yo hacerlo, ¿cómo decirles, hermanos? Dice el pastor, no tan serio así que lo destruirá. But I know that if God wants you in his life, Pero lo que sí yo sé es que Dios quiere que usted esté en la vida de Él, que Él esté en la vida de usted. he will take you through things Porque Él lo va a llevar a lugares, a hacer cosas hermosas. until you come to him and walk closely with him. Y Él lo va a traer también a usted hasta que usted, si es un hijo de Dios, ¿verdad? Que lo vea y se acerque a Él porque es el templo de Dios, su cuerpo. And as Christians, we are God's temple, Como cristianos, ¿verdad? Somos el templo de Dios. and we need to take care of Y ourselves tenemos que tener cuidado del templo de Dios. Claro que sí. Espiritualmente, physically, físicamente, mentally, mentalmente, all those things. todas esas cosas. God wants you to make sure your relationship with him is strong so that he can give you all that he has for you because you're listening. Dios quiere que la relación que Él tiene con usted, quiere tener una relación fuerte con usted, buena con usted, hermanos, y quiere que usted esté escuchando su palabra, lo que nos está enseñando este día. ¿Por qué, hermanos? Porque somos el templo de Dios, dice aquí. When we live with gratitude and obedience and love towards others, we show that his goodness has changed us and that our lives belong to him. Cuando vivimos con gratitud, cuando vivimos con obediencia, cuando vivimos con amor hacia los demás, que tenemos amor hacia el prójimo, hacia los demás, fíjense que bueno esto que nos está enseñando Dios esta mañana. De esa forma mostramos que su bondad de Dios nos ha cambiado y que nuestra vida le pertenece a Él. We belong to him. Y le pertenece a Él cuando vivimos de esta manera, ¿verdad? Estamos mostrando que le pertenecemos a Dios Todopoderoso. Sometimes in our worldly mind, we don't want to belong to anybody. Really. Algunas veces en nuestra mente del mundo, ¿verdad? Que decimos natural, decimos, yo no quiero pertenecerle a nadie. I belong to myself. I do what I want. Yo hago lo que yo quiero y yo me pertenezco a mí mismo, decimos. God just straight out says, you belong to me. Pero Dios nos dice firmemente, tú me perteneces a mí. El cristiano le pertenece a Dios, hermano. ¿Cuántos podemos decir amén? And I remember when I would get in trouble with my father. Yo me acuerdo cuando yo se metía en problemas, el pastor dice, con su papá. And I thought, I'm going to live my own life. I'm who I want to be. Y yo le decía, yo voy a vivir mi propia vida, yo voy a hacer lo que yo quiera
say, you belong to me. Y él me decía, tú me perteneces a mí. When you turn 18, you can belong to somebody else. But when you're under my roof, you belong to Y me. le decía, cuando tú cumplas 18 años, ahí te quieres, como quien te quieres ir a pertenecer o a ti mismo, pero ahorita que eres un niño todavía, me perteneces a mí. And, you know, he was 6'3", so I was like, oh, okay. Dice que su padre era tan alto, 6'3", que él nomás decía, está bien, está bien. Muy a tope, ¿verdad? But I love that we belong to God's temple. We are God's temple. And verse 18 says this. Me gusta tanto, dice el pastor, que aquí dice la palabra de Dios, que somos el templo de Dios, el cual vosotros, dice en 1 Corintios 3:17, y ahora en 1 Corintios 3:18, Says, let no one deceive himself. nadie se engaña a sí mismo. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. This is talking about God saying, you depend on the world, you have pride in your life, Dice, you don't have good wisdom. si usted depende, ¿verdad? Si tú dependes del mundo y que estás confiado en esa sabiduría, es porque verdaderamente no tienes nada de sabio. He says, you become a fool. Y pues hágase ignorante, dice. And to be, we need to humble ourselves and accept that God's wisdom is stronger than our wisdom. Necesitamos nosotros ser humildes, humillarnos nosotros mismos ante Dios para entender que Él es el verdaderamente sabio, y si nos hacemos humildes, así llegaremos a ser verdaderamente sabios. Because real wisdom, godly wisdom, starts with admitting that you don't know everything. Porque el llegar a admitir que usted no sabe todo en este mundo, eso es ser humilde, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le gusta, que seamos humildes. And God tells us, Y Dios nos dice, you belong to me, Christian. y Dios nos dice, tú cristiano me perteneces a mí, And I will take care of you. y yo voy a cuidarte a ti, yo voy a guiarte a ti. And who else better to belong to Y qué than God mejor, himself? hermanos, que pertenecerle a Dios, ¿verdad? Qué bárbaro, qué hermosura, gracias, Señor. Verse 19. Versículo 19. For the wisdom of the world is folly or ignorant. Porque dice, la sabiduría de este mundo es insensatez. It's ignorant about God. Insensatez ante Dios. La Or it is sabiduría written. de este mundo, como está escrito. He catches the wise in their craftiness. Como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. The world is a dangerous place. El mundo es estar sin Cristo, ¿verdad? Sin Dios. El mundo es una cosa, una insensatez, dice la palabra de Dios. Esa es la palabra que usa. Sometimes we think we can trick people or deceive people with our good thoughts when we have different things in mind. But God says that pride that we have is dangerous in this world. Algunas veces, dice el pastor, pensamos que nosotros, ¿verdad?, con nuestra sabiduría, intelectualidad, que podemos engañar a las otras personas, pero a Dios nadie lo engaña, hermanos. Y Dios nos está diciendo, la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito, ¿verdad? El ser sabio es ser humilde. Eso es lo que Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Our greatest character that we could have that will give you a good life Y lo mejor que podríamos decir de uno mismo, que nos pueda llegar a dar una vida bendecida, is God's character that He gives us, which is humility towards Him and towards others. es lo que nos puede bendecir en toda la vida, hermanos, llevarnos siempre en bendición, es la humildad que usted tenga, primeramente ante Dios, ¿verdad? Pero también ante los demás. I think this verse calls us to be honest, humble, and careful not to put trust in human
craftiness or Aquí, cleverness. en este versículo dice el pastor, yo creo que Dios nos está llamando a que seamos humildes, nos está llamando a que no confiemos, ¿verdad?, en las insensateces del mundo, en la sabiduría, porque algunas cosas pensamos que somos sabios, pero en realidad estamos usando la astucia. Y eso es lo que Dios nos llama. Notice what God thinks about those who are prideful and think they know it all and think that they can control things on their own. This is what the Lord says to them in verse 20. He says, and again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Fíjense nada más lo que Dios, cómo piensa, qué es lo que está diciéndonos aquí en este versículo de 1 Corintios 3:20. ¿Qué piensa de esas personas, verdad, que se creen la sábelo todo, que yo me sé todo y yo soy la mejor para todo? Aquí la palabra de Dios nos está enseñando esta mañana. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, de esos que se creen muy sabios, y sabe que son vanos. Wow. ¿Verdad? That's something you should take a picture of yourself. Sí, dice el pastor, es algo que usted debe de tomar una foto de esto. Humildad, humildad, humildad ante Dios y ante los demás también. No, Ese es el mensaje. 21 tells us, Versículo 21 de 1 Corintios 3:21 dice así: so let no one boast in man, así que ninguno se gloríe en los hombres, for all things are yours in Christ. porque todo es vuestro en Cristo Jesús. No man or no person should have control over your thinking. Ninguna persona, nadie, ¿verdad? Ninguna cosa, persona, cosa, dinero, qué sé yo, debe de tener control en usted. I know there's people in our lives Yo sé que hay personas en la vida de uno that try to control thinking, que how you tratan should think about this, how you should do these things. de controlarnos, cómo es que debes de pensar, cómo es que debes de hacer esta cosa, cómo es que debes de hacer otra cosa. No debe usted de permitir eso, ¿verdad? A menos que venga de las cosas buenas de Dios. God is your ultimate. Porque Dios es su guía para usted, para todo el cristiano. Dios es el que nos enseña, nos guía. Verse 22 and 23 says this. Versículos 22 y 23 de 1 Corintios 3 dice así: Whether Paul or Apollos or Cephas or the world, or life or death, or the present or the future, all are yours, and you are Christ, and Christ is God's. Fíjense qué precioso versículo. Sea Pablo, para que se lo graben, hermanos, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Aleluya. That's to shake your hand in the air, wave it like you just don't care. Ay, qué hermoso versículo, me lo quiero aprender de memoria. I remember going to concerts when I was a teenager, rock concerts, right? Dice el pastor que él se acuerda cuando él era un jovencito que iba a conciertos de rock. And you'd be go there, the music playing, and you're just raising your hand, and you're Dice que la música estaba tocando y todos los jóvenes allí con sus manos arriba bien contentos. thinking that you're being, you're the happiest time of your life listening to band. Pensando que era el mejor tiempo de toda tu vida, que estabas escuchando Van Halen ahí en el concierto. And what a waste of time that is now that I think about it. Ahora que yo me pongo a pensar, dice el pastor, yo pienso que qué tiempo ese fue el mío, fue tiempo perdido. But even if I'm in the car and I have the radio on and I hear a song from the 70s that I used to rock out to, it doesn't make the same feeling anymore. Dice el pastor que aún si va en el carro y tiene el radio prendido y empiezan a tocar algo de esa música que él oía cuando era joven,
que no tiene el mismo efecto que cuando él no era cristiano, cuando andaba en el mundo, ¿verdad? I wonder, how do I not have the same feeling? Y yo me pregunto a veces, ¿cómo es que no tengo el mismo sentido más? Ese sentir que sentía antes de joven. It's not that I don't like it, it's just that I'm not so excited about it. No es que no me guste, ¿verdad? Sino que ya no estoy como antes tan contento. And God basically told me, because you are mine. Y Dios básicamente me dice a mí, ¿sabes por qué? Porque tú ahora eres mío. You don't belong to the world. Ya no le perteneces al mundo, You le don't belong to perteneces the a world. mí. Usted, yo le digo, hermanos, dice el pastor, usted no le pertenece al mundo. You belong to the Lord. Usted le pertenece al Dios Todopoderoso, nuestro Dios maravilloso. And you're protected by Him. Y usted está protegido por Él. You're taught by Him. Usted es enseñado por Él, Él le enseña a And usted. He alone should be your influence. Y Él, y solo Él debe de ser la influencia principal en la vida de usted. Even Amén. if a pastor or a Christian talks to you and gives you insight, know that that's not coming from that person, it's coming from God for you personally. Y si un pastor, ¿verdad?, habla con usted, algún cristiano, tenga usted la certeza si le están hablando de cosas de Dios, ¿verdad?, que proviene de Dios, hermanos. Eso es algo que Dios está usando a alguien para darle a usted una bendición de su palabra. So let's be mature Christians. Así es de que yo les invito a todos a que seamos cristianos maduros, Believers. que seamos cristianos con fe, creyendo en el Señor Todopoderoso. You know where you stand with God. Y que sepa usted en dónde es que usted está parado con Dios, que usted está firme en las cosas de Dios. When you're a child of the Most High, Porque cuando usted es un hijo del Dios Todopoderoso, you're in a good place. usted está en un lugar muy bueno, yo se lo aseguro. God's, Muy bueno. God's going to take care of you. Porque Dios va a tener cuidado de usted, no importa por lo que esté pasando. He will change you if He has to in the right direction. Él lo va a cambiar a usted si Él tiene que hacerlo, pero lo va a guiar a la dirección correcta. Some of you right now may be thinking, I need to go in a little bit of a different direction. Tal vez algunos de ustedes ahorita mismo están pensando, yo creo que debo de ir en una dirección diferente de cómo estoy llevando mi vida ahorita. Because we all need to get put on the right direction, because when we're not with God's direction, we're getting kind of lost, and you won't get back unless something drastic happens. Y porque todos necesitamos, ¿verdad?, seguir en el camino con Dios, hermanos, porque dice el pastor, y si se empieza uno a desviar poco a poquito, ¿verdad?, no quiere uno tener consecuencias de estar alejados de Dios. Así es que Él nos invita a todos a que seamos creyentes maduros, sus hijos de Dios, que maduremos en su palabra, en su amor en Él. This is what Paul was telling in this letter. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en esta carta que les escribió. To the Corinthian church, an early Corinthian church. Eso es a una iglesia de los Corintios, ¿verdad?, que les estaba hablando. I think it could be called the Rialto church also, or the San Bernardino church, because Corinthian was like this area that we live in. Dice que podría haber sido llamado la iglesia a los de Rialto, porque era la iglesia de Corintios, era más o menos como esta área. There were good people in there, Había mucha gente buena en la iglesia, hard workers, que trabajaban muy duro, but they would do their own thing, pero hacían sus propias cosas, and thinking that, they're doing right. pensando que eso era la forma en que deberían de vivir. They would have God in the background of their lives. Y tenían a Dios, ¿verdad? Pero no era la prioridad Dios, sino que lo tenían como la última cosa que si les quedaba tiempo, yo creo así. And imagine having God in your life. Imagínese usted tener a Dios en la vida de usted. Jesus Christ, who died for our sins, Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. and telling him,
you know, stay with me, but stay behind me. When I need you, I'll call you. Y decirle usted, quédate aquí conmigo, quédate aquí, pero allá atrás. Si acaso te necesito, yo te llamo. Can you imagine? Usted se imagina nada más eso. The one who created you, who loved you, who died for you. Aquel que lo crió a usted, aquel que lo dio su vida por usted, que lo ama tanto, To treat him that que way. usted lo trate de esa manera. He's our Lord, Él es nuestro Señor. and He is our first and foremost. Él es lo que debe de ser lo primero en nuestras vidas y lo más importante en nuestras vidas y lo mejor en nuestras vidas es Él. And He loves you the most Y Él lo ama a usted, than anybody. Él lo ama a usted más que ninguna otra persona. And if you let Him, Y si usted le permite a Él, He will take you in the right direction. Él lo va a llevar a usted en la dirección correcta, la que tiene Él preparada para usted. Amen? Amén. All right. Muy bien. I think that's time I think that's time for communion, isn't it? Ya es tiempo, hermanos. Qué bonito. Vamos a celebrar la comunión el día de hoy. So the ushers would get ready. Los sugieres, por favor, dice el pastor, si pueden ir para allá, ponerse, traer la Santa Cena, los And for those